Hoy, en 678, lluvia de encuestas. Fuerte apoyo a la gestión de Cristina. Un fuerte apoyo a la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno del 72% relevó la empresa Ibarómetro. La imagen positiva de la presidenta y de su gestión en alza desde mayo. El estudio elaborado por el CEOP demuestra que el 64,6% de los encuestados tiene una imagen positiva de Cristina Fernández. Desesperado, el monopolio recurre al viejo truco de la CIP. Pero claro, el viejo truco es la segunda vez que me lo hacen este año. Clarín condena en la CIP a la política oficial contra los medios. Vale la pena recordar lo que ha sido la CIP, porque algún descuidado puede leer en los medios que naturalmente se basan en la importancia de la CIP para decir, miren ustedes lo que viene y dice la CIP. La CIP, que tiene que ver con los golpes de estados, avaló a todos los golpistas y a todos los violadores de la Constitución, siempre la CIP. El rock de los 90 a estos lindísimos tiempos. Y váyanse en toda la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma mierda, hijo de puta. Lejos de eso, hijo de puta la Rosada y en todos los ministerios. Porque es el hijo de puta que te caga la pata. Mirá, yo creo que hay algunos hechos que me interesan a mí del kirchnerismo. ¿Cómo ves el momento político actual, Adrián? No voté al gobierno pero lo prefiero lejos. ¿Te sentís involucrado con este momento histórico? Estamos involucrados, ¿sí? A full. Twitter de Andrés Calamaro. Entrañable pingüino nacional, siempre con tu pueblo, con las madres y abuelas, le devolviste la dignidad a nuestro país. Te queremos más. Buen viaje Santa Cruz y al cielo, querido Néstor. Nueva patinada del hijo de Alfonsín. La Nación. El precandidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín, dialogó sentado en el sillón que usaba su padre. Perderán la oportunidad de capitalizar la empatía. ¿Usted usa realmente los trajes y la corbata de su padre? ¿Lo sigue usando? Este traje es de él. Úsalo. Este traje es de él. ¿Y qué? ¿No lo voy a usar? ¿Lo voy a tirar? Si se cambiara el traje y se afeitara el bigote, ¿cuántos votos perdería el bonachón de Ricardo? La investigación del crimen de Mariano Ferreira, el fundamental rol de Kirchner. Avanza la investigación del asesinato del militante Mariano Ferreira. Hay que destacar una noticia que ayer La Nación publicó, muy importante y reveladora, que Néstor Kirchner, 6 días antes de su muerte, avanzaba y ayudaba para esclarecer sobre este asesinato. ¿Cómo fue esta historia? Un intendente del conurbano lo llama y le dice, mirá, acá hay una persona que estuvo ahí y que tiene muchísimo miedo, pero quiere declarar porque sabe qué es lo que pasó. Ahí inmediatamente Néstor Kirchner convoca al intendente y le ordena al suministro de Justicia, a la que le dé esta categoría de testigo de identidad protegida. Lo que uno ve es que cuando hay voluntad política, junto con jueces que también tienen voluntad de avanzar en la investigación, no queda un caso tan dramático en la impunidad. Marcha del Orgullo, una época de igualdad. Celebro que este ha sido el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio homosexual. Yo, siendo chico, no me interesaba mucho la política y estaba descreído con todo lo que pasaba en el 2001, que fue mi primera experiencia política, pero desde que asumió Kirchner y ahora Cristina es como que volví a creer en la política y en que se puede, y en la importancia de tener que luchar por un país mejor, y la verdad que eso para mí es genial. Programa de colección es poco. Nos visitan Hugo Pressman y Juan Manuel Abal Medina. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bergoglio y los crímenes de lesa humanidad, un deplorable modo de titular. Bergoglio declara en la causa ESMA, será testigo en el juicio porque un sobreviviente
lo vinculó con el secuestro de 2 sacerdotes jesuitas. El tribunal se trasladará a la Curia Metropolitana y la audiencia no será pública. En Pilar se reúnen los obispos para analizar la situación del país tras la muerte de Néstor Kirchner. En Pilar se reúnen los obispos para analizar la situación del país tras la muerte de Néstor Kirchner. Fíjese que es la primera vez que declara. Los padres, usted sabe que ellos consideran que son hijos de su rebaño, ¿no? Los obispos. Y bueno, 2 hijos de su rebaño fueron secuestrados y él hace 34 años que nunca pensó que podía aportar a la justicia nada, cuando es evidente que conoció a los sacerdotes, conocía el trabajo en la villa del Bajo Flores, donde realizaban trabajo social y todos los sacerdotes, y también sabía que corrían un serio riesgo, así que, que no haya venido nunca a declarar y que cuando se lo cita pide declarar por escrito no muestra una predisposición que aliente expectativas en lo que pueda dar. La verdadera prédica, la que conmueve. Nosotros, el grupo de curas del cual soy parte, habíamos hecho ayer un documento que lo hicimos público hoy. Entonces empezamos a tener repercusiones y todos decían, hay que decir algo por esto de la muerte de Néstor. Por eso cuando me dijeron si yo quería venir acá, muchos curas me dijeron, andá en nombre de todos y andá a decirles que los pobres están de luto. Banda Angosta. Compañera Julieta Camaño, pero tenemos algún problema con el Twitter. Exactamente, Víctor Hugo, buenas noches. Esperemos tener justamente web, internet, estamos en eso, así que atentos, vamos a informarles si es que no los vamos a tener a los invitados, pero por ahora sigan tuiteando, yo los tengo aquí en mi celular. El servicio es de Fibertel. Primera sorpresa que Fibertel esté todavía dando servicio, no es que es ilegal. Segundo, mucha gente decía, me da una pena perder Fibertel porque al menos dan buen servicio, no nos está pasando ahora. ¿Cómo viene el Twitter, Julieta? ¿Sigue mal todavía? ¿Qué pasa con el servicio de Fibertel? ¿Mejoró? No por ahora, no por ahora constamos justamente del servicio de internet. 2 minutos finales, no tenemos Twitter en este momento. Vamos a ver qué hace la gente de Fibertel. A lo mejor asumieron que no tienen que seguir prestando servicios, que es ilegal. No sabemos bien qué fue lo que pasó. Murió Macera. Falleció a las 4 de la tarde Emilio Eduardo Macera en el Hospital Naval por un paro cardiorrespiratorio. Quiero aclarar una cosa, algunos de los invitados se sintieron, no sé si usted escuchó esa verdad o no, pero algunos de los invitados se sintieron muy molestos por el hecho de que Eduardo Emilio Macera haya decidido utilizar el derecho de réplica que le concedimos desde el principio del programa y que se dijo desde el principio. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la Escuela de Mecánica. Twitter de Andy Kuznetsov. Murió Macera. Mi pésame a Grondona. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de fantásticas noticias. 1. De igual a igual con la potencia Brasil. Brasil comenzó a confiar en Argentina. Cuando Brasil empezó a confiar en Argentina y tenerla como aliada, y Argentina empezó a confiar en Brasil, el resultado para ustedes que hacen diplomacia, saben que es el resultado más exitoso en toda la historia de relaciones entre Argentina y Brasil. Con mucha humildad, nosotros aprendemos que nosotros necesitamos una Argentina fuerte y que Argentina necesita un Brasil fuerte y que no podemos prescindir uno del otro y que no somos adversarios, somos aliados. 2. Cristina al G20. Esto decía la nata. En el exterior se nos cagan de risa. Si se nos ríen en la cara, ¿por qué integramos el G20? Ámbito.com. Cristina partió hacia Seúl para participar del G20. La presidente se dirige a Corea del Sur, donde será parte del encuentro de las 20 potencias económicas del mundo. 3. Avanza la causa Hijos de Noble. Página 12.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, convocó a una audiencia para el 19 de noviembre para informar oficialmente el resultado de la pericia que ordenó para determinar si es posible trazar un perfil genético de las muestras disponibles de sangre, saliva y objetos personales de Marcela y Felipe Noble Herrera. Si el informe es negativo, la magistrada podría ordenar una extracción compulsiva o nuevos allanamientos en busca de otras muestras. 4. Posta. Clamor popular. Exigen repetición de la canción de TBR. La tendrán. Contrasta tanto amor algún buitre que rima con Clarín, Radio Mitre. La vieja desconfía del jonca, enlodan por morocho al del mionca. Clarín robaba al jubilado, recuperó la plata el Estado. Por eso el queridísimo Lupo no rima con el tan feo grupo. Filosofa 678. Porque el orden de las unidades no modifica el espíritu. Digo, el día que usted en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 palabras, 7 palabras, 8. ¿Querés contarla de nuevo? Que se ponga de nuevo, perdón. 6, 7, 6, 7. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que hecho un pulso pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo puede contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el periodista Hugo Pressman. Hola Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Un placer que estés nuevamente con nosotros. También está con nosotros el secretario de la Gestión Pública de la Nación, el señor Juan Manuel Abalmedina. Hola Juan, bienvenido, un placer que estés. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema. Es un tema, digamos, sin estricta actualidad. En este caso tiene que ver con el rock and roll, porque ustedes saben que la música de alguna manera, y sobre todo el rock, acompaña siempre los procesos que están ocurriendo en cada uno de estos países. En este caso el informe se trata de una comparación de lo que pasaba con el rock en los 90 y lo que está pasando ahora. El rock de los 90 a estos lindos tiempos. Cuando yo era un chico, tenía 18, 17 años, ¿cuáles eran tus ídolos, tus referentes? Los músicos de rock, los periodistas. Era raro, y sigue siendo raro incluso hoy para la gente más grande, que la gente tenga como verdaderos héroes, como dice el eslogan, mi único héroe en este lío, a Néstor Kirchner, porque en realidad eran el enemigo. Cuando nosotros éramos chicos, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios. Son todos narcos. Se viene el estallido, un montón de referencias que eran el enemigo de la política. Y hoy eso cambió rotundamente. Los años 90 y principios de siglo, como bien señalara el Matu Castañeda en Duro de Domar,
estuvieron signados por la despiadada y justa crítica del rock a la política. El descreimiento general de aquellos tiempos generaba un insalvable, así parecía, antagonismo. Señor Cobranza de las manos de Filippi en versión Bersuit fue en efecto un himno de la época. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? Y fachas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los ministerios. Porque es tu hijo de puta que te caga la pata. Otros tiempos. En sintonía con la extraordinaria participación de los jóvenes, cristalizada en forma definitiva y contundente en el velatorio de Néstor Kirchner, nuestros rockeros, desde diferentes lugares y con distintas posturas, han abandonado aquella bandera antipolítica. Twitter de Andrés Calamaro. ¿Quiénes son los kirchneristas pelotudos que apoyan esta gestión? Lupi, Capusotto, Campanella, Carlotto, Bayer, Darín. Y en este rincón, Legrand, Grondona y progre periodistas ofendidos con Tonietti. ¿Quién más? ¿La Pando? Pensándolo un poco, algo deben estar haciendo bien en el gobierno para tener tantos enemigos en todas partes. Si el mundo está podrido. Mirá, yo creo que hay algunos hechos que me interesan a mí del kirchnerismo, que es el hecho de que ha sido la primera vez en Argentina que dos administraciones deciden que el dinero no se la van a llevar así en familia siempre, y donde no hay monopolios sobre la historia contable, digamos. Que una cosa es la realidad mediática y otra cosa es lo que puede estar sucediendo en verdad en la calle. Y eso me parece una novedad. Es la primera administración que le da pelea a poderes reales. ¿Sabes lo que me gusta de ellos? Es que están poniendo en escena otro punto de vista. Me parece que es un buen tiempo que se va a valorar con realmente muchísimo más adelante, que se están reubicando cosas, ese revisionismo histórico se está dando. ¿Cómo ves el momento político actual, Adrián? Soy antioposición. La oposición es una... Está clarísimo, entonces. Una madeja de pelagatos, claro, y porque no voté al gobierno lo prefiero lejos. Tiene por momentos discursivos que se acercan a las causas nobles, ¿no? ¿Te sentís involucrado con este momento histórico? Estamos involucrados, ¿sí? A full. Bueno, estuve con Liniers y de Nada cerrando la noche de la votación de la ley de matrimonio igualitario. Y fue un gran honor para nosotros estar ahí. Por suerte se abrió el debate también a ver quién es, ¿no?, más amplio. Está bueno eso en un punto, ¿no? Por suerte mi música está llegando cada vez a más gente y viniendo de donde vengo. Que también eso en algún punto en su momento era un obstáculo, quizás ahora es como que está de a poco se está haciendo como más federal, ¿no?, el país, y quizás también tiene que ver con el gobierno nacional que tenemos y la ideología de este gobierno. Creo que es la primera vez como novedad que aparece esta figura donde la gente pudo empezar por ejemplo, a desconfiar del diario Clarín. Eso era algo que no existía como término popular callejero. No pasa usualmente, ¿no?, que se revisen las verdades. Cuando surgió todo el lío de Clarín, este último lío, ¿no?, digamos, yo hace muchísimo que pienso lo que son los medios, cómo vivimos a través de esa realidad tan extraña que plantean. Pero yo me empecé a acordar, viendo los nombres de los tipos, Magneto y Sofovich. Bernardo Sofovich, sí, el abogado. Casi que puedo entender por qué estamos como estamos también, ¿no? Cómo esa gente engañó a mucha gente que tiene alrededor. Lo que nos cuesta decir estamos de acuerdo es tremendo. El tipo dice está de acuerdo pero no se la banca. Y es un ejercicio que yo personalmente estoy haciendo, estoy tratando de
de pasar esa barrera, ¿no? De poder decir públicamente que estoy de acuerdo con un montón de cosas. En realidad, yo no sé si hay dos modelos de país. Yo creo que en realidad hay un modelo de país y otra cosa que no es un modelo. No sé qué es. El problema es que no existe ningún otro modelo. Es esta, al hablar sobre Néstor y Cristina, la única definición sobre realidad política nacional que se le conoce al Indio Solari. Nos han sacado de esa mirada neoliberal a rajatablas que fue muy dañina durante estos años. Por otro lado, lo que han hecho con el asunto de los derechos humanos y todo eso, también me parece de lo mejor que ha pasado. Uno generalmente compara las cosas con respecto a algo. En ese sentido estamos mejor en distintas variables. Twitter de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Mis condolencias y mis plegarias van para Néstor Kirchner y su familia. Declaraciones de Luis Alberto Spinetta hace algunos años. El cantautor y músico Luis Alberto Spinetta aseguró que el presidente Néstor Kirchner es un dirigente muy valiente y muy romántico. Twitter de Andrés Calamaro. Entrañable pingüino nacional, siempre con tu pueblo, con las madres y abuelas, le devolviste la dignidad a nuestro país. Te queremos más. Buen viaje Santa Cruz y al cielo, querido Néstor. ¿Sabes si Kirchner leía la revista Barcelona, si le gustaba, si algún título le causó gracia? No tengo idea. ¿Qué hicieron esta semana? Me imagino que... La muerte de un crispador, murió un crispador, nació un rockstar. Es Néstor Not Dead, sí. Usted nos dirá, hey, che, pero pongan un rockero pesado de verdad. Cerrá vos, Ruiz. ¿Por qué hacen tanto esto? El cantante que hace mucho Bisbal, de... Como Cristina. Como Cristina. Hitler estaba montando algunos miles de fanáticos. Bueno, muy bien. A ver, Juan Manuel. No, creo parece? que es, por un lado, en un momento como este, que estamos todavía un poquito conmocionados todos, ver estas manifestaciones que vienen de un sector, como es los músicos de rock, que como muy bien se decía antes, como uno lo vivió toda la vida, cuando uno recordaba el haber oído tantas canciones en los 90 que siempre, por definición, estaban contra el poder. Creo que es fuerte lo de Fito, ¿no? Por primera vez hay un gobierno que enfrenta a los poderes reales, porque el rock... Por definición va contra el poder y porque toda su impronta es contra el poder. Y por primera vez en un país tan golpeado, tan destruido como el nuestro, muchos, entre los cuales están ellos y tantos otros más, empiezan a ver como un gobierno que se para en la vereda correcta. Y ahí seguramente hubo al principio asombro, incredulidad, y poco a poco empezar a constatar que era cierto, que lo que se decía no era simplemente porque convenía, porque servía para ganar elecciones, porque se mantuvo un rumbo cuando convenía, cuando no convenía, cuando se ganaba, cuando se perdía, y creo que de alguna manera eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y así con esa fuerza y contundencia de gente a la cual no es que obviamente no viven de ningún salario público, sector público, ni muchísimo menos, sino que en general no habla sobre la política, o cuando habla era para ponerse arriba un sentimiento general en su contra. Esto expresa a ellos mismos y expresa también lo que está viviendo gran parte de la juventud, ¿no? Pero ¿te parece que también hay una relectura de qué es el poder, o por lo menos dónde está el funcionamiento del poder? Porque, digamos, antes era claramente que esto pertenecía a la política, digamos, y a la gente que era elegida en los sistemas democráticos, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos, detrás de este apoyo, lo que se está leyendo es también que el poder pertenece a las corporaciones, en muchos de los casos de la historia de Argentina, ¿no? Claro. Sí, ninguna duda. Y como lo que pasa es que, a ver, en gran medida eran lo mismo, porque como en general los gobernantes tendían, por acción u omisión, a ser empleados de esas corporaciones, terminaba haciendo lo mismo. Uno puteando como puteaba en los 90 el rock a la política, estaba puteando a la política, y otro que estaba por detrás, justamente porque eran lo mismo, no había una diferenciación por propia definición de ellos, ¿no? Ahora, al verlo separado y al saber que puede haber un poder popular que se enfrenta justamente a los poderes fácticos y que puede recuperar esa idea de mística, de transformación, de compromiso y de entrega, que es lo que uno siempre creyó en la política y lo que recién pudimos ver ahora estos últimos tiempos con Néstor y Cristina, bueno, justamente eso fue lo que va notando y permite que se puedan decir muchas cosas que antes no tenían sentido, porque antes, la verdad, un músico rockero que hablaba a favor del gobierno, que hubiera pensado uno, que estaba loco, que iba a perder su público, o que no sé qué cosa, que estaba comprado, que no. Cuando eso se puede ver como algo natural, tiene que ver con un sentimiento colectivo, decir que la política puede ser una cosa mucho más amplia que simplemente una corporación funcional a otra, ¿no? Recién lo veíamos a Cordera enojadísimo en el video, y ahora Cordera hizo realmente un disco maravilloso. Los dos últimos discos de Cordera son los dos muy bonitos. Se los recomiendo el último sobre todo, que tiene también un mensaje muy
si se quiere, esperanzador sobre las transformaciones, los cambios. ¿Cómo lo ves, Hugo? Mira, de todo lo que se ha dicho me parece interesante el tema del poder y también de la música y del rock, no tanto en los 90, sino en los 70. Nosotros, los que militábamos en los 70, mirábamos con cierto desprecio al movimiento rockero. Eran dos canales separados. Los rockeros eran tipos que estaban ahí con la musiquita, la cuestión era hacer la revolución. Incluso en esa visión de la revolución en los 70, el poder estaba concentrado en un lugar. Teníamos la vieja tradición de la revolución rusa, de la revolución francesa. Tomar el Palacio de Invierno era tomar el poder. Tomar la Bastilla era tomar el poder. Me parece que una de las cosas interesantes que se producen, sobre todo en fines del siglo XX, principios del siglo XXI, es la idea de que el poder no está en un lugar, está disperso, y que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Que hay momentos en que el gobierno coincide con el poder, con el caso del menemismo, y hay momentos en que los gobiernos coinciden con sectores de poder y confrontan con otros sectores de poder. En última instancia, como definición de política, me gusta la de Foucault, que dice, es la disputa por el sentido de la sociedad. Y me parece que en la disputa por el sentido de la sociedad, como en los 90, esa disputa tenía poco sentido para los jóvenes, encontraban su canalización a través de la música y del rock. ¿Qué sentido de la sociedad puede tener el hecho del triunfo individual, los bancos como emblemas de las catedrales del neoliberalismo, el ascenso individual? Solamente la política entusiasma en la medida en que se fijan metas que hacen a grandes movilizaciones colectivas. La asignación universal, el matrimonio igualitario, hay el no al ALCA, el no al ALCA, que fue un hecho fundamental. Posiblemente dentro de 20, 25 años se pueda observar la magnitud de lo que significó el no al ALCA. Bueno, esos son hechos que movilizan a la sociedad y fundamentalmente a los jóvenes. Por eso estamos viendo este enamoramiento nuevamente de los jóvenes con la política, porque está en juego la disputa por el sentido de una sociedad. Ahora, hablamos de los 70, de los 90, digamos, del siglo XXI, nos quedó la década del 80, digamos, y un poco la relación que tiene el rock en ese momento, que es muy bonita, por cierto, que es la relación que existe entre muchos músicos con la primavera. Estaba prohibido, ¿no? Claro. Estaba prohibido prácticamente el rock en los 80, en fines de los 70 y los 80. Recién se le abre una ventana con la guerra de Malvinas. Ahora, Luciano, vos pusiste una cosa que es muy importante, vamos a llamarle arte, el rock lo es. El destinatario de la réplica era el poder político. Está demostrado en el informe que vimos. El poder político significaba lo peor, ¿no es cierto? Y el rock embestía contra ese destinatario. Pero cambia el destinatario y tiene otro. El poder de creación hace que va a buscar otro destinatario el rock. No se va a quedar sin letra. Porque si se quedara sin letra es porque no tiene creatividad. Tiene que buscar otro destinatario de su réplica, de su contrapoder, y lo encontrará precisamente en la patria financiera, en los ojeros, en otras cosas, no necesariamente en el poder político, que ahora armoniza más con su criterio de vida. Eso es lo que quiero decir. Claramente. Sabes que el sábado veía en uno de los tantos programas que se hicieron en memoria de Néstor Kirchner, un programa que se hizo en América de Mauro Viale, ¿no? Y entrevistó, entre otros, a De la Rúa. Y le preguntó qué se acordaba de Kirchner, porque él era presidente cuando Kirchner era gobernador en uno de sus periodos en Santa Cruz. Y De la Rúa dice, bueno, lo que me acuerdo es que era un gobernador rebelde, porque nosotros le decíamos que ajuste y no ajustaba. Y yo pensaba, este hombre está dando la mejor definición de por qué Kirchner está teniendo un reconocimiento popular que él jamás va a tener, ¿no? Creo que esa capacidad de rebeldía. Después podemos discutir si esa rebeldía era suficiente, si se concretaron todas las cosas que se esperaban o no, o qué falta, pero esa posibilidad de discutir al poder, de plantarse o proponerse cosas que por ahí la sociedad no requería, de ver la política no solo como la posibilidad de seguir las encuestas, me parece que eso es lo que atrae y seduce. Y nada más lejos que De la Rúa, de un rockstar, ¿no? Barra. Me gusta pensar que
la música es un arte superior a las demás. Y entonces los músicos talentosos tienen una percepción mucho más sutil de la realidad. Sí. Porque no le pasa lo mismo a los escritores y no pasa lo mismo con otras disciplinas. Pero el músico es un tipo que es muy perceptivo y tiene una inteligencia intuitiva muy grande. Muy Trabaja mucho con eso, ¿Puedo ¿no? decir por vos? Bueno, yo... ¿Sabes qué? También en algún sentido, también en algún cuenta sentido. que estamos en casa y te voy a decir lo que pienso, que sos muy tajante, que esa determinación habría que, digamos, discutirla, no es tiempo el programa, pero la apoyo, pero es tajante, seguramente errónea. Empecé, la frase me gustaría creer, dije al principio. Pero además, Ricardo, me parece que interesante que en la década del 90 la política estaba prisionera de la economía y es muy difícil enamorarse de los ajustes económicos o de las privatizaciones. Muy bien, vamos a cambiar el tema, vamos a Ricardo Alfonsín, que dio una entrevista. Pena, cambiamos de tema, era mejor el rock. Y bueno, a veces pasa, Sandra Rubos, a veces ocurre, sabés que es un programa de televisión. Bueno, estuvo Ricardo Alfonsín hablando con el diario La Nación y dijo algunas cosas sobre el futuro del kirchnerismo. A ver, lo vemos. Ricardo Alfonsín y la pregunta del día. Ricardo, déjame hacer un par de preguntas personales que en este momento de la sociedad en carne viva yo creo que importan y que son como mensajes. ¿Usted usa realmente los trajes y la corbata de su padre? ¿Los sigue usando? Qué cosa bárbara. A ver, yo le pregunto, Luis, supóngase... Digo como dato. Sí, supóngase que los trajes de su padre le anden bien. Y no lo tendría que usar. ¿A mí me pregunta? Sí. Y no lo sé. Yo sí. No, si no lo tendré. No tengo ninguna... No. Sí. Lo hace Porque me quedan bien. Porque me parece una cosa que no tiene ningún... Me parece... Sí. No, pero hay otros que me quedan grandes, no todos. A ver, yo se lo pregunto, Ricardo, por el contexto político. Dice, este traje es de él. Úsalo. Este traje es de él. ¿Y qué no lo voy a usar? ¿Lo voy a tirar? ¿Por qué no lo voy a usar? En exclusiva entrevista a La Nación, Ricardo Alfonsín realizó la siguiente lectura política. La Nación. Perderán la oportunidad de capitalizar la empatía. El precandidato presidencial de la UCR, Ricardo Alfonsín, dialogó sentado en el sillón que usaba su padre. Consideró que el gobierno no será capaz de capitalizar políticamente la empatía. Capitalizar políticamente la empatía. La pregunta del día. Si se cambiara el traje y se afeitara el bigote, ¿cuántos votos perdería el bonachón de Ricardo? Bueno, Juan Manuel, estaba pensando que me imagino yo, para todos los tipos que hoy están en gestión, que están decidiendo cuestiones con el país, este punto de qué se hace después de la muerte de Néstor es un tema de análisis. Me imagino, quiero saber tu opinión y tu análisis al respecto. No, a ver, la verdad que escuchar una cosa así da mucha lástima, ¿no? Sí, Da mucha tristeza, porque cualquiera que puede pensar que el gobierno, con solo ver cómo está la presidenta, cómo estamos todos, está pensando en capitalizar políticamente algo, la verdad que habla muy mal humanamente de alguien pensar así, porque si alguien piensa así es porque él pensó lo mismo. Yo cuando lo vi, lo fui a saludar cuando fue la muerte de su padre, creí de verdad, lo sentía, pero si alguien está pensando que el gobierno está pensando en capitalizar políticamente algo, él seguramente, como dicen que el ladrón piensa que todos son de su condición. Y también creo que es muy injusto y muy mediocre para alguien como la presidenta, ¿no? Que todos recuerdan el homenaje que le hizo en vida a Raúl Alfonsín, apuró un viaje para volver a tiempo para verlo en su casa cuando estaba enfermo, se le hicieron homenajes de jefe de Estado, con duelo, asueto, para que se lo pudiera ver. Entonces, francamente, me parece enormemente injusto y habla muy mal, no en lo político, ni no estoy hablando políticamente, estoy hablando en términos humanos, como persona persona que esté hablando de estas cuestiones. Ya había sido duro cuando en algún medio había hablado de que hubiera llorado por cualquiera. Uno no llora por cualquiera, uno llora porque cree que lo merece, porque lo quiere, porque siente algo, y con lo que humanamente la familia de Néstor
hicieron por su familia en términos personales, acompañar en el dolor, cómo fue acompañado, uno hubiera esperado por lo menos un gesto mucho más humano y no esto que suena mucho a decir si me estoy perfilando como opositor, una cosa muy cínica, muy mediocre, que habla horriblemente mal de la persona. Y lo más importante, digo, el que crea que este gobierno intenta capitalizar político de cualquier manera algo que tiene que ver con algo que es un dolor profundo para nosotros es que ni nos ve la cara, ni sabe cómo somos, ni cómo pensamos. Creo que, digamos, no hace más que marcar una cosa que muchas veces uno siente, que hay una profunda diferencia ética entre ellos y nosotros. Sí, a mí me da la sensación también de que precisamente, ¿no?, al hablar de capitalización es como un fallido, es casi como un fallido, ¿no?, porque es lo que está haciendo él desde que murió el padre. Y por otro lado, yo me acordaba de ese tape que pasamos hace poco cuando Alfonsín le dice a Ezequiel, el productor que hace la cámara nuestra, decime lo que querés escuchar y te lo digo. Y me da la sensación de que él va por la vida haciendo eso, le va diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, ¿no? Porque va y da sus condolencias, parecen sentidas, pero después habla con, no sé si eran Noticias o el diario Perfil, pero bueno, algo de Fontevecchia, y dice lo que le sirve a Fontevecchia, con una comparación horrible, porque siguiendo esa línea, ahora debe estar saludando a los familiares de Macera. Lo voy a llamar para que me diga que estoy más flaco yo. A ver, Hugo. No tengo comentario para esto que hace Alfonsín, simplemente cuento una anécdota que me inspira esa imagen de Alfonsín con sus trajes y demás. Se contaba allá por los 71, 72 en Puerta de Hierro, estaba, bueno, después del 72, el cadáver de Evita fue devuelto el 3 de septiembre del 71. Y se decía que López Rega llevaba a Isabel al Altillo para ver si Evita le podía transmitir, la Evita muerta, los efluvios, su capacidad, sí, su energía a Isabel. La historia demostró que no. Claramente. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso, la CIP, ustedes saben, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, en este caso publicada por el diario Clarín en la tapa, un comentario que hace la CIP respecto de la relación del gobierno con los medios de comunicación. ¿Quién es la CIP? Lo vemos ahora. El viejo truco de la CIP. Pero claro, el viejo truco de la segunda vez que me lo hacen este año. Mientras el querido superagente era a menudo engañado por ingeniosas y recurrentes tramoyas, cada vez son menos los argentinos que caen en el viejo truco de la CIP. El tema es así. Cada mes y medio, 2 meses, cuando los intereses y la credibilidad del monopolio Clarín sufren un nuevo cimbronazo, las múltiples encuestas en este caso, la CIP, que es Clarín, saca un comunicado y la corpo machaca con el asunto. Clarín condena en la CIP a la política oficial contra los medios. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, considera que hay medios argentinos que están bajo presión. Y considera que esto no se condice con un estado de democracia plena. Condena de la Sociedad Interamericana de Prensa la política oficial contra los medios. La Nación, el gobierno y los medios. La prensa argentina en un año crítico. Advierten en la CIP sobre graves límites. Para desprevenidos, recordemos qué es la CIP y alguna anécdota que la pinta. Aparece la CIP una vez más en defensa de los medios que dominan papel prensa, en defensa de los medios que no quieren ceder sus privilegios ante la ley de medios votada en el Parlamento. Vale la pena recordar lo que ha sido la CIP, porque algún descuidado puede leer en los medios que naturalmente se basan en la importancia de la CIP para decir, miren ustedes lo que viene y dice la CIP. La CIP considera que hay medios argentinos que están bajo presión. Y considera que esto no se condice con un estado de democracia plena. La CIP, que siempre fue parte del bloqueo a Cuba, por ejemplo, la CIP que tiene que ver con los golpes de estados, avaló a todos los golpistas y a todos los violadores de la Constitución siempre, la CIP. Han constituido verdaderos manuales de injerencia a sus actuaciones contra el primer y segundo gobierno del general Juan Domingo Perón en la Argentina. En 1974, la CIP emprendía una campaña feroz de desinformación, considerando como una dictadura el gobierno popular de Juan Velasco Alvarado, ¿se acuerdan? Mientras silenciaba los crímenes de las dictaduras de Chile, de Brasil y de Bolivia.
continúan avalando crímenes y golpes de Estado como el sucedido en Honduras últimamente. ¿Por qué no le preguntan a los que estuvieron en la CIP por qué no hablan de Honduras? ¿Por qué no le preguntan a los de la CIP por qué involucran o tienen adentro de la CIP aquellos que participaron de los golpes de Estado? ¿Cómo son los diarios, o algunos de los diarios, que componen la Sociedad Interamericana de Prensa? Uno de ellos es el diario La Prensa de Honduras, que justamente lo que hizo durante la represión que hubo en estos momentos fue borrar la sangre de uno de los manifestantes que había sido reprimido. El Nacional de Caracas llamó batalla final al día que se hizo el golpe contra Chávez. Aclarado quién es quién, nos preguntamos, ¿por qué la CIP nada dice sobre las interferencias a 678? O sobre el nuevo caso de antisemitismo en que incurrió Clarín, como bien señaló Gabriel Schultz. Clarín.com. Un comunicado que se negoció pero dejó mal parada a la Daya. Cristina Kirchner comandó la visita que Amado Boudou realizó ayer a la Daya. Y su canciller judío Héctor Timerman ejecutó el plan de diálogo con el ministro de Economía. Me sorprendió el párrafo este. Y su canciller judío Héctor Timerman. Qué raro, no se suele poner la religión antes del nombre. Me sorprende. Su canciller judío Timerman pone. Así está escrito hoy en la página 4. Es la primera vez que yo veo que se pone la religión de un ministro. De todos modos es rarísimo. Sí, su canciller Héctor Timerman. O sea, la palabra judío acá me parece que es pero porque está negociando con... Y nadie podrá acusar de sesgado a Gabriel, ya que el sábado en TVR disparó munición gruesa contra un nuevo canal de noticias no hegemónico, siendo retrucado por su tocayo Mariotto. Buenísima nota de Elisa Bernassi. Yo no las puedo ver más porque ahora me pusieron CN23 en DirecTV, no lo puedo ver más a... Ah, Canal A no tenés más. No tengo más Canal A. Bien. Bueno, DirecTV sacó Canal A de la grilla. Cumplió con la grilla y sacó una señal nacional. Tienen que leer bien la ley los de DirecTV porque hay que priorizar las señales nacionales. Pregunta final. Que Cablevisión siga incumpliendo la normativa vigente y no suba Telesur y CN23 a su grilla. ¿Merece alguna reflexión por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, es a lo que la CIP nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, y que no creo podría ser de otra manera, porque la CIP son los dueños de los principales medios, no son los periodistas, no son espacios periodistas, sino son básicamente los principales medios hegemónicos, los empresarios de los medios hegemónicos, que vienen jugando de una determinada manera y que vienen con este tipo de, que están tan bien descritos en el tape, de operaciones temáticas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo hace poquito que me enteré por este medio, por 678, cuando salió el último mapa de la libertad de prensa del mundo de Reporteros Sin Fronteras. Y que justamente uno veía que ellos lo mismo lo usaban, mostrándole como justamente los que mostraban esto, que sí son personas independientes, que uno puede estar de acuerdo en alguna cosa y no en otra, como en todo el mundo, mostrar una realidad tan claramente distinta a esta, ¿no? Y cómo se lo va usando esta CIP cada vez que les hacen falta para mostrar que ellos mismos están en contra, digamos, están diciendo que están en contra de ellos mismos, lo cual es bastante una obviedad y que obviamente no tiene más sentido que eso, ¿no? Hay que hacer la NOP, me parece, ¿no? ¿La qué? NOP. O sea, para contraponer un poco a la CIP, digamos, porque estamos todo el tiempo hablando de la CIP, digamos, y a mí me parece que está bueno ponerlo al lado de la CIP. Que sea NOP en este caso. Hoy leí la noticia y me fijé quiénes habían estado en representación de la Argentina, ¿no? En la asamblea de la CIP. Y veo que estaba Nélida Ragneri en representación del diario Río Negro. Sí. El otro Orlando comentaba lo que había pasado, la nota que había sacado la prosecretaria de redacción del Río Negro 1 o 2 días después del fallecimiento de Néstor, hablando de Cristina, Alicia Miller se llama esta mujer, y hablando de la debilidad de Cristina, del desequilibrio emocional, de la bipolaridad, una cosa irrespetuosa, misógina, bueno, horrible. Un accionista del diario, Beto Laria Ragneri, publica una nota contestándole, diciéndole esto mismo, que era un punto de vista misógino. El diario Río Negro la publica, pero a las horas la levanta.
Entonces, esto es lo que contaba Orlando el otro día. Después de eso, una periodista del diario muy conocida en el sur, Susana Yappert, toma ese debate, tanto la nota de la prosecretaria como la nota del accionista del Río Negro, y los publica los dos en su blog, al que se accedía a través del Río Negro. La última novedad es que hoy el diario Río Negro censura, levanta el blog, de modo tal que ese diario está ejerciendo censura. Y repetime el cargo de, digamos, ¿por qué la vinculación con CIP? Porque es la delegada... Porque una de las representantes en la asamblea de la CIP por la Argentina es Nélida Ragneri, que está a cargo de este diario Río Negro, que está ejerciendo la censura en este momento en este país. Es interesante esa sigla CIP, que todos los que somos más veteranos del periodismo la conocemos de hace años, que jamás en el periodismo, no digo la palabra jamás, no hay que decirla porque ha habido avisos y advertencias esporádicas, pero aisladas, porque los medios hegemónicos cubren toda esa situación, por lo cual los periodistas hemos sido vulnerados y hemos aceptado que la CIP estuviera permanentemente en boca de las grandes empresas periodísticas donde nosotros escribimos, y ninguno de nosotros se percató que estaba trabajando para esos patrones. Ninguno quiso advertir eso. Esto es nuevo, es de nuevas generaciones. Esto viene con el kirchnerismo. Ninguno de nosotros hubiera hablado de la CIP y este programa no hubiera existido. Seamos honestos. Eso no están haciendo. Seamos honestos. Berbisky lo viene denunciando la actitud de Escribano, que en ese momento era secretario de redacción. Pero esto es las nuevas generaciones, pero hace 30 años. En los 80, fines del 87, cuando salió Página 12, ya Berbisky contaba. Yo me enteré en ese momento porque era muy chica. Mi disculpa, dije que generalmente y hubo excepciones. Bueno, ahí puede ser. Yo dije eso precisamente, para que vos no dijeras esto. Pero es interesante, Galente, señalar que la CIP se crea en La Habana en el año 43 bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Como elemento de libertad de prensa fueron a elegir La Habana, donde la dictadura de Fulgencio Batista era sumamente dura. Y si bien esta figura del diario de Río Negro es una figura menor, al lado de algunas de las figuras que fueron directivos centrales de la CIP. Danilo Arbilla, por ejemplo, fue presidente de la CIP, fue secretario de prensa de Bordaberry, de la dictadura uruguaya, y nunca denunció, desde la CIP, la desaparición del periodista Castro del semanario Marcha de Montevideo. O fue director o vicepresidente de la CIP, el director del Mercurio, Agustín Edwards. Y hablar del Mercurio es hablar del principal órgano que fomentó la desestabilización y apoyó a la dictadura de Pinochet. Estos son algunos de los ejemplos que se puede hacer referencia del Sindicato Interamericano de Prensa, Sociedad Interamericana de Prensa. Muy bien, así estamos. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece muy bien? Tiene que ver con una canción en este caso. ¿Qué pasó, Russo? No. Nop. Hay que hacerle nop, me parece, definitivamente. Canción de televisión registrada, en este caso cantan Camilo García y Florencia Peña. Vamos a escucharlos. Hasta siempre, Néstor, la canción de TBR. Arribó a la Rosada de manera irreverente y osada. El presidente a la gente por fin la miraba de frente. De frente para la victoria, el Museo de la Memoria. Chau oscuridad de la ESMA, señores, se ha marchado un troesma. El futuro abríase un surco tras la entrega del turco. El zigzagueo de Alfonso, los muertos del Masturro que sonso. El corazón al sur más que al norte, que sea de justicia la corte. Salir del fondo que es monetario, que alcanza para más el salario. Qué linda gestión. Algún buitre que rima con Clarín, Radio Mitre. La vieja desconfía del Jonca, enlodan por morocho al del Mionca. Clarín robaba al jubilado, recuperó la plata el Estado. Por eso el queridísimo Lupo no rima con el tan feo grupo. El haber golea al debe, acaso engaño a Estela y a él.
¿Acaso impostó lo del cuadro que rima con tu hincha taladro? Intuyo que hay bondad en su esencia, lo veo en Cris Maxi en Florencia. Sabría yo advertir la malicia y observen a Cristina y a Alicia. ¡Qué abrazo de amor! Le hicimos un budrule al Alca que rima con el tan feo Nalca. Tuitea Cris que no pasa nada, Delgado de promedio anda Racing. Ahora nunca más, nunca menos, acelerador más que frenos. Néstor nunca quiso el bronce y hoy todos con Cris 2011. Fue el tiempo de subirlos de abajo, más digna condición de trabajo. Fue el tiempo del llano genuflexo, carnal pasivismo en el sexo. Seguro que hubo errores, defectos, avisen si hay gobiernos perfectos. El tema es que encontramos el rumbo, mató más que a Mariano ese chumbo. La historia del pingüino nos deja, al cabo del dolor moraleja. La calle, el amor y la plaza, y un pueblo que al futuro abraza con fiel crispación. Sentiste, Juan, ¿no? Sentiste la cosa cariñosa de la gente todo este tiempo, así, ¿no? Sí, creo que es muy linda canción porque refleja bastante eso, ¿no? De al principio que uno estaba solo con el dolor, con la tristeza, pero un poco refleja bien a él, ¿no? Que él era una persona muy alegre, que amaba la vida, que hablaba del amor, y eso creo que ayuda, que viene bien para compensar un poco esta falta, como sabemos, seguir peleando por sus sueños, seguir construyendo un país mejor, y creo que está muy, muy linda en ese sentido la canción. Para adelante, ¿no? Muy bien, señores. ¿Nos vamos a un corte? Sí, vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un